Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra temática general y nos situamos en el periódico Excelsior del día 9 de agosto del año de 1928, que en su página 4 publicó esta nota: Pueblo víctima de los alzados. Un grupo de bandoleros entró en Rayón, San Luis Potosí, cometiendo fechorías. Robaron al comercio. El comandante de policía del lugar fue asesinado por los rebeldes. Cárdenas, San Luis Potosí, agosto 8. Un grupo de rebeldes asaltó en la madrugada la ciudad de Rayón, situada a 20 kilómetros al sur de Cárdenas. El presidente municipal de ese pueblo, Rafael Amaya, salió de inmediato a combatir a los atacantes. Se tenía noticia de que los rebeldes habían echado abajo los postes telegráficos y se creía que cometieron robos y depredaciones, lo cual fue confirmado por la tarde. La partida estuvo formada por 50 hombres que saquearon comercios, robaron caballos y cometieron otras fechorías, aprovechando que los habitantes aún estaban acostados. Cuando el jefe de la policía, don Asiano Ávila, pretendió auxiliar a la población, fue asesinado por los alzados, al igual que un joven no identificado. En una casa de esa comunidad se encontró propaganda incitando a los ciudadanos a secundar el movimiento rebelde, además de que también había armas y parque. Como sospechoso fue detenido el señor Ascensión A. Núñez por posible connivencia con los rebeldes. Núñez pertenecía a las sociedades católicas del lugar. También fue aprehendido el sacristán de la iglesia del pueblo, quien por medio de proclamas hacía una campaña en favor de las ideas disolventes. Después del saqueo, los rebeldes huyeron a la sierra. El general Ildefonso Turrubiates, con fuerte contingente, arribó al lugar a dar persecución a los rebeldes. Bueno, aquí esta nota sí aclara que eran rebeldes cristeros, eran rebeldes católicos. O sea, los cristeros que se hacían llamar, y todavía sus simpatizantes actuales, como les dicen, víctimas, pues eran verdaderamente brutales, como aquí lo estamos viendo. Llegaban a los pueblos, saqueaban, quemaban casas, se robaban a las mujeres, los caballos, etcétera, etcétera, y después se iban a esconder a la sierra. Muchos estaban ahí cometiendo esas fechorías, pues por convicción de que estaban salvando a la Iglesia Católica, pero muchos lo hacían para aprovecharse de esa situación tan difícil que México vivía. El periódico Excelsior, en su nota editorial, publicó esta otra nota por Luis de la Tour, que no vamos a terminar de leer en esta sesión, sino en la siguiente, porque es un poco larga, pero es muy interesante. En este excelente artículo de Luis de la Tour encontramos ideas muy interesantes que demuestran que en México los únicos tontos y salvajes están en el gobierno y en la iglesia. De la Tour arranca su disertación lanzando la tesis de que todo periodista moderno oculta un reportero, así como en todo periodista antiguo languidecía un poeta. La jurisdicción del reportero es fascinante y tentadora, con inminentes riesgos, plenos de voluptuosidad, como todo peligro.
Hay una inevitable atracción física, nuestra ley irresistible de gravedad que nos arrastra, nos derriba. Es un vértigo maravilloso el ser reportero. Bajo esa inclinación quiso, en campaña del reportero de pura sangre, Velasco Ceballos, entrevistar a José de León Toral. Iban a ver a la fiera en su cubil. Para nosotros, decía de la Tour, Toral fue víctima no sólo de un poder hipnótico, sino también de la natalidad imperfecta de sí mismo. Místico, exaltado, sugestionable, indeciso y resuelto a la vez, un poco automático en sus actos. Era el análisis psicológico que hacían de José de León Toral, asesino de Obregón que estaba preso. En el Toral, que no bebe, ni fuma, ni es epiléptico, se produjo una reversión original. El yo consciente fue desalojado por el subconsciente y entonces él mismo, como un pequeño dios de tendencias entre creadores, entre creadoras y nihilistas, se hizo un mundo a su antojo y se erigió en Júpiter tronante y disparó su revólver sobre la persona que constituía su obsesión durante mucho tiempo. El caso es digno de estudio científico dentro de la sociología criminal, o mejor dicho, de la física social, según quería el sabio belga Quentelet, quien escribió en su primera obra, La sociedad encierra en sí todos los gérmenes de todos los delitos y en cierto modo los prepara, no siendo el individuo más que un instrumento ciego que los ejecuta. Toral no es un violento. Gusta escasamente de la contemplación de la naturaleza. No ama los versos. Hasta su forma así estrecha y alargada hacia abajo le disgusta. No le placen los dramas de teatro, prefiriendo los filmes hilarantes, siendo un hombre que pocas veces ha reído en su vida. Fue casto siempre, de temperamento austero reseco como un esparto, casi predestinado al cenobio o a la Bartolina. Sin embargo, se casó. El criminalista italiano Piaraschini sustentaba la teoría de que la autointoxicación por la fatiga. Sin embargo, Toral no trabajó mucho, ni material ni cerebralmente. Era comerciante y ayudaba a su padre vendiendo fierros nuevos o viejos. Según Franz, los comerciantes tienen pocas posibilidades de entrar al paraíso y generalmente no matan. A lo sumo se suicidan si están en quiebra. Toral era comerciante, dibujaba mal, evadía la literatura, leía revistas católicas, no bebía licores, no le atraían las muchachas, era reservadón, místico recoleto, amigo de monjas. Dentro de su armadura enteca vive un inquisidor frío anacrónico, terrible. Vine a lo que vine, dijo sucintamente y sin alardes, a matar a Obregón. Toral es un mental insuficiente, del tipo de los poseídos que se creen perseguidores inflexibles y anhelan sacrificarse en aras de una idea, en este caso religiosa. Es un ejemplar singularísimo. Hasta después de su crimen supo que su víctima no debía morir como murió. Quentelet aseguraba que mientras mayor es el número de individuos,
tanto más se desvanece la voluntad de cada uno y tanto más predomina la serie de hechos generales que dependen de las causas por la que existe y se conserva la sociedad. Toral supuso ingenuamente estar predestinado a ser el único, el de la voluntad férrea, el que no se deslíe en el conglomerado, como una gota de tinta que se dejara caer al paso de la corriente de agua. Creyó ser audaz, el capacitado para realizar el nefando crimen. Irradia un orgullo callado que él solo siente y degusta como un manjar agridulce. Los demás somos para él corchos ligeros en el curso de la torrenta indiferente y vulgar. Debemos parecerle muy pequeños, muy serviles. Sí, está convencido de que ciertos hechos volitivos individuales son resultantes de necesidad y de libertad a la vez. Él sabe, ocurra lo que ocurra, que sobrevivirá a sus contemporáneos, los que él considera efímeros, hombres de guayule, como un moderno Orsini, jefe supremo de los Carbonari delirantes, aunque con una triste fama. Sabe más, aunque no haya dicho que se arrepiente de su acción, que ha cumplido un acto, ya antes fracasado, con ayuda, según él, de la divinidad que lo sostiene y auxilia. No es en suma de nuestra época renovadora, sino de las catacumbas romanas y de la encendida letra de Fabiola y de Quo Vadis. El hombre está tranquilo. Le encontramos escribiendo una confesión explícita, que será un documento interesante para los psicólogos y los criminologistas. En los ojos pequeños y penetrantes le arde de vez en vez una llama profunda, pero generalmente los baja con humildad. Cuando nos despedimos de él, se nos vinieron a la memoria aquellas palabras de Die Maistre. No conozco la conciencia de un criminal, conozco la de algunos hombres honrados, y es espantosa. Pues le hacían este análisis psicológico muy exacto, en mi opinión, a este asesino fanático, José de León Toral. Pero casi un siglo después, cabe preguntar, ¿cuántos León Toral enfermos mentales andan por ahí, en México y allá, en los Estados Unidos? Continuamos con lo que decía Excelsior. En la primera plana de la segunda sección, Excelsior publicó 3 fotografías con estas cabezas. El pago de una delación. Los pies de foto son 1. El señor inspector general de policía entregando la suma ofrecida por la entrega de Carlos Castro Balda. Recordemos cómo alguien entregó a Carlos Castro Balda y le dieron 5,000 pesos. 2. Álvaro Rueda, el delator. 3. El cheque por 5,000 pesos que tentó la codicia del denunciante y entregó a Carlos Castro Balda. En efecto, aparece la fotografía de un cheque de caja del Banco de México S.A. a favor del delator. Es el cheque número 11,710 de la serie 87,873 con 2 firmas por 5,000 pesos plata. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.